Monse, bienvenida. Hola, muchas gracias Liliana, muchas gracias por la invitación, por permitirle este espacio a ALD. Para nosotros siempre es muy importante poder participar de estos foros que nos van a dar más visibilidad en la industria y nos van a presentar como un giro mucho más fuerte, ¿no? Y bueno, ya para dar inicio a este último panel del quinto foro AMADE, me permito yo presentarles al ingeniero Paulino Restelli, quien es presidente del Consejo de Industrias Reser. Paulino es ingeniero mecánico, eléctrico, con especialidad en sistemas electrónicos por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es socio fundador y presidente del Consejo de Administración de Industrias Reser SADCB, con más de 37 años de experiencia en innovación tecnológica. Bueno, muchas gracias por acompañar a la MAVE un año más y bienvenido, Paulino. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. No sé si ya me están viendo. Sí, todo bien. Todo bien, muchas gracias. Pues muy buen día a todos. La verdad es un gusto poder participar con ustedes en este foro y de alguna manera pues tener la oportunidad de platicar con gente importante, ¿no? Que nos acompaña el día de hoy. Pues me gustaría, si no tienen inconveniente, ir presentando cada uno de nuestros panelistas y voy a empezar con Olivier Delot de ALD Automotive. Él se ha distinguido por su amplia experiencia con perfil financiero, comercial y operativo. Se ha desempeñado como COO, CFO y CCO de diversas empresas globales en México, así como del sector estructurados en París, Estambul, Turquía. Actualmente es director comercial de ALD Automotive México y está enfocado en el logro de objetivos para desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Bienvenido, Olivier, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Paulino. Un gusto estar con ustedes. Gracias. También nos acompaña Jorge Álvarez, de Element Fleet. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en instituciones financieras en México y otros países de Latinoamérica, como Ecuador y Argentina. En México, Jorge ha sido CEO de BNP Paribas Personal Finance y actualmente lleva la vicepresidencia comercial para Element Fleet Management de México. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Paulino. Un gusto estar aquí con ustedes y saludos a toda la audiencia. Mil gracias. Nos acompaña también Carla Beltrán de Schneider Electric. Carla es mexicana, egresada de la Universidad Autónoma de México como ingeniero química. Cuenta con más de 10 años de experiencia en procurement. Actualmente es responsable de las compras y arrendamientos se ha desempeñado desde hace más de 30 años en el ramo de seguro automotriz, atendiendo las flotas más grandes de la industria de las financieras de autos y redes de distribuidores como Nissan Finance, General Motors, Ford, Navistar Financial, entre otras. Ha asegurado casi 11 millones de vehículos de todas las categorías, aportando más de 30 innovaciones en coberturas, procesos tecnológicos y comerciales. También te doy la bienvenida, Arturo. Paulino, muchas gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación, AMAVE. Buen día. Bien, pues hoy estamos reunidos para platicar acerca de las soluciones para la gestión inteligente de la flota eléctrica. Bueno, aquí me gustaría compartirles que, bueno, en estos últimos días he estado haciendo, pues no una encuesta, digamos como un sondeo con las personas que me he encontrado y de alguna manera hemos como intentado platicar o preguntarles, bueno, ¿qué opinan, no, de los autos eléctricos? ¿Qué saben de ellos? Y este tipo de cosas, ¿no? Y fíjense que todos coinciden en que ha habido múltiples, digamos, esfuerzos de proyectos para atender este tipo digamos, de necesidades, ¿no? De los autos eléctricos. Pero cada proyecto al final acababa siendo comprado por las grandes armadoras, ¿no? ¿Por qué? Pero no crean que era para, digamos, para evolucionarlos y desarrollarlos, era más bien para desaparecerlos, ¿no? Porque se hablaba de que atentaban contra, digamos, la inversión tan millonaria que tenían ellos en todo el desarrollo de sus motores, de toda la parte de combustión, ¿no? Entonces, cada proyecto que iba saliendo, cada proyecto que lo iban comprando, pero lo
lo congelaban, ¿no? Entonces, sin embargo, digo, todos coinciden también y trajeron a la plática el nombre de Elon Musk, ¿no? Que a lo mejor todos sabemos que esta marca, ¿no? De Tesla, él se atrevió a levantar la mano y retar a esta, digamos, tendencia destructiva de estos nuevos proyectos. Y bueno, al lanzar incluso su propia marca, que de alguna manera ahora ya todas las armadoras ya sabemos que tienen sus versiones de vehículos híbridos y eléctricos, ¿no? Entonces, pues digamos que los vehículos eléctricos son ya una realidad, están aquí, nos invitan a evolucionar sí o sí a esta nueva tecnología, ¿no? Estamos ya en ese turning point que le llaman los amigos los americanos, que es el momento de decisión, ¿no? De decir en qué momento vamos a migrar nuestras flotas a una flota, de una flota convencional a una flota eléctrica. Y bueno, y sabemos que pues esta no es una decisión fácil, ¿no? Bueno, yo como ejemplo les puedo comentar, por ejemplo, mi mujer, que es muy cautelosa y muy precavida, yo creo que va a presentar mucha renuencia, ¿no? A un cambio así. Y estoy pensando muy seriamente en comprarle una silla eléctrica para que se vaya acostumbrando. y dicen que las sillas incluso deben ser muy seguras porque vienen, en las películas yo les veo que vienen con casco y traen cinturones hasta para los tobillos y las muñecas y todo. Pero bueno, vamos a dejar a un lado a mi mujer y a su silla eléctrica y me gustaría empezar con una misma pregunta para ustedes, para todos nuestros panelistas, ¿no? Voy a empezar contigo, Olivier, si no tienes inconveniente. Gracias. Sí, siempre que salta al mercado una nueva tecnología o una aplicación, inevitablemente surgen dos reacciones, ¿no? Una es, digamos, la resistencia al cambio, como mi mujer, o la otra, y esperar a ver qué pasa con los demás, aprendo de ellos y después ya me voy animando poco a poco, ¿no? Y la otra es animarse, ¿no? Y aceptar el reto, entrarle y sobre la marcha ir resolviendo lo que se vaya presentando, ¿no? Entonces, ahora, con la llegada de las flotas eléctricas e híbridas, Olivier, ¿cuál es la visión de ALD ante esto? Muchísimas gracias, Paulino, por tu pregunta y creo que lo has dicho todo cuando dices los coches eléctricos es una realidad, olvidando a tu mujer, pero claramente es una realidad. Para demostrar mi punto, me gustaría enfocarme sobre las cifras, unas cifras importantes para demostrar la importancia de las flotas verdes en el mundo y obviamente para ALD Internacional y para ALD México. No voy a hundirme en muchas cifras, pero creo que nos pueden dar un poquito esta visión de por qué los coches eléctricos son una realidad. Al nivel internacional, una de cada dos coches en Europa, por lo menos, son eléctricos, son coches eléctricos. 1 de cada 12 coches. En 2018, la venta total de coches eléctricos en Europa era de 200.000. Hoy, este año, estamos esperando 1.2 millones de coches eléctricos vendidos, multiplicado por 6. Si tomamos un país como ejemplo, Alemania, en 4 años, dentro de 4 años, pensamos, o está estimado, que 40% de los coches que se van a vender van a ser coches eléctricos en Alemania, 40%. Es decir, todo esto que demuestra que, como bien dijiste al principio como introducción, los coches eléctricos es una realidad. Obviamente sabemos todos que trabajamos con empresas, que todas las empresas y también los países tienen planes de reducción de CO2, lo que es el famoso carbon footprint en inglés. Esto, digamos, es como una introducción o como el mundo está evolucionando poco a poco hacia coches eléctricos. Y obviamente ALD a nivel internacional y ALD México está claramente en este proceso y es un líder dentro de este proceso. Conocemos todos el plan de ALD que se llama Move 2025, donde hay claramente metas muy importantes para ALD a nivel internacional para estar dentro de este proceso. Por ejemplo, 30% de los nuevos contratos en 2025 van a ser coches eléctricos para ALD a nivel internacional. Hoy, en Europa, más del 25% de los coches de ALD, nuevos coches de ALD, son coches eléctricos. Y además, ALD
como empresa, tiene el compromiso de bajar de 40% su emisión de CO2 en 2025 en comparación de 2019. Como pueden ver, ALD se está integrando, ALD Internacional y de México obviamente se están integrando en esta nueva realidad, como bien lo dijiste, Paulino. A ver, otra cosa, se acaba de pasar en la feria de Múnich, en Alemania. Los coches diésel, perdón, los coches con combustión normales, no había muchos nuevos coches con combustión normales, no había nuevo lanzamiento. La gran mayoría eran coches verdes, híbridos, eléctricos, etc. El mercado, el mismo mercado está empujando esas nuevas tecnologías de coches. A mí me gustan las cifras, como bien dijiste, pero los fabricantes de coches anunciaron una inversión de 330 billones de dólares en coches eléctricos, incluyendo las nuevas baterías que van a dar un mejor rendimiento. Por lo tanto, ALD se escribe claramente en este nuevo formato de mercado. Excelente, Olivier. Sí, la verdad nos queda claro y muy interesantes estas cifras que nos compartes, perdón, porque sí, apuntan justo a eso, a un crecimiento muy importante de ese sector. Muy bien, pues me gustaría ahora continuar con Jorge, si no tienes inconveniente, pues basados en este águila o sello, digamos, de resistirse al cambio o aventarse y corregir sobre la marcha. ¿Cuál sería la visión de Element respecto a la llegada de las flotas híbridas y eléctricas, Jorge? Sí, claro, gracias, Paulino. Nosotros, digamos, como Element y un poco en línea, como decía Olivier, digamos, para nosotros es una realidad ya las flotas eléctricas, ¿no? Digamos, estamos en un inicio, pero como compañía hemos fijado dentro del informe inaugural del famoso indicador ESG, ahora que está en boga en todas las empresas, y pusimos como eje central de desarrollo el tema de flotas eléctricas y ayudar a esa transición a nuestros clientes, ¿no? Entonces, estamos 100% enfocados en el desarrollo de flotas eléctricas. Nosotros contamos con más de 1 millón de vehículos administrados a nivel Norteamérica y más de 70.000 ya son eléctricos. Entonces, ya contamos con un montón de datos que pueden ayudar a nuestros clientes a esa transformación. Obviamente, como todos lo sabemos, la implementación de estas flotas eléctricas traen algunas ventajas y algunos retos. Los retos, yo creo que ya las platicaremos, pero digo, hay mucha falta de conocimiento, los costos de vehículos iniciales, la infraestructura, pero todo eso se puede ir trabajando y, digamos, sobre todo con la cantidad de ventajas que traen las flotas eléctricas, ¿no? Obviamente el ahorro en combustible, todos lo tenemos bien claro, pero también hay muchos beneficios adicionales. Bueno, obviamente, como Oliver decía, la reducción de la huella de carbono, la seguridad de los vehículos, al tener menos partes móviles, son vehículos muchísimo más seguros. Y claramente también vienen con un beneficio adicional de integrar un poco la tecnología, ¿no? Que tú de esos sabes bastante, ¿no? Nosotros como Element creemos estratégicamente posicionados para ayudar a la industria y a nuestros clientes a esa transición. Y como te digo, estamos 100% enfocados en eso. De hecho, recientemente hemos anunciado una alianza que hicimos con proveedores de energía, con proveedores de infraestructura y con proveedores de vehículos eléctricos y de mantenimiento para vehículos eléctricos. Y eso te demuestra un poco el foco que tenemos y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Perfecto. No, sí, me da gusto escuchar esto, ¿no? De que se están sumando a esta nueva tendencia en una forma proactiva, ¿no? Y bueno, todo esto que nos compartes, pues lo viene a confirmar, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bien, me gustaría ahora seguir contigo, Carla. Mil gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, ¿cuál sería la visión de Schneider Electric respecto a la llegada de estas flotas, digamos, híbridas y eléctricas, Carla? Pues al igual que los previos, o sea, estamos comprometidos con la sustentabilidad, ¿no? Actualmente somos la empresa número 1 en el mundo, nombrada
en este año como la empresa más sustentable y tenemos metas y compromisos para reducción de huella de carbono, emisión de CO2, y eso se aterriza a nivel flotilla en explorar estas nuevas tecnologías como una de las herramientas para llegar a ello, ¿no? Esta es una meta global, somos parte de una lista que se llama EV100, en donde ese es un compromiso de ser 100% vehículos eléctricos a nivel global para el 2030. Sin embargo, pues la estrategia y implementación a nivel país depende de muchas cosas, ¿no? Tendremos retos porque el número uno es esta oferta del mercado, ver si hay alguna que pueda abastecer o cubrir las demandas de nuestras unidades de negocio, porque cada unidad de negocio tiene diferentes necesidades, ¿no? Después tenemos un reto de infraestructura, porque en este país la infraestructura y los cargados actualmente pues no están favorables. Queremos hacer una movilidad 100% eléctrica, ¿no? Y el último tiene que ver con un reto financiero, porque representan vehículos que hoy empezamos a ver ofertas más asequibles, pero debemos ver cómo lo vamos a manejar internamente para que estas nuevas tecnologías puedan ser parte de nuestra flotilla. Correcto, ¿no? Pues muy bien, muy bien. También creo que todos van coincidiendo en el mismo sentido y me da gusto escucharlo así. Bien, ahora me gustaría platicar contigo, Arturo. A lo mejor contigo voy a variar un poquito la pregunta, porque de alguna manera, digo, es esta tendencia de si le entramos o nos esperamos a ver, aprender de los demás, pero creo que ustedes como un broker tan importante como lo es Ordaz-Howden, pues me imagino que ustedes deben asegurar sí o sí los vehículos que estén circulando en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la visión, digamos, desde la perspectiva de las aseguradoras o de un broker tan importante como ustedes respecto a esta llegada de las flotas eléctricas e híbridas? O sea, ¿qué cambios aplicaron, digamos, a las pólizas de seguro para este tipo de unidades, Arturo? Muchas gracias, Paulino. Otra vez, buenos días, muchas gracias a la MAE por su invitación y bueno, este foro creo que ha sido un gran éxito, información muy relevante que seguramente será de gran utilidad para todos, ¿no? Respecto a tu pregunta, aquí creo que es muy importante que recordemos que los riesgos que se cubren en los seguros de vehículos, vamos a ponerlo genérico, vehículos, automóviles, camiones, motos, etcétera, son daños que pueden sufrir los mismos vehículos por una colisión, por ejemplo, o por un robo, o por los daños que se ocasionan a un tercero en la conducción de ese vehículo. Y bajo esta óptica, el hecho de que el vehículo sea impulsado por gasolina, diésel, gas o hidrógeno, eléctrico, híbrido, realmente no ha cambiado los puntos que se cubren en la póliza. Esto en las coberturas actuales que tenemos han aplicado sin mayor problema, brindando toda la protección para los vehículos híbridos, así como para los eléctricos, y no hemos identificado coberturas que puedan ser necesarias o adicionales incorporar para este tipo de vehículos. Por lo tanto, no ha habido realmente, respecto a tu pregunta, si ha habido cambios a las pólizas, realmente no han habido cambio en las pólizas para este tipo de unidades. Se mantiene el mismo concepto y tampoco hemos visto que haya una siniestralidad diferente en función del mecanismo con el cual se están propulsando los vehículos. De acuerdo. Sí, tiene razón. Sí, a lo mejor ahí en la parte de los seguros, pues no hay una gran diferencia, ¿no? Quizás a lo mejor más adelante conozcamos acerca de las baterías, ¿no? Cuál va a ser su comportamiento, su nivel de seguridad. Pero creo que en su momento también fue un reto que se tuvo que enfrentar con el combustible, ¿no? Pues tenemos algo que es incendiario, ¿no? Y lo traemos cargando todo el tiempo junto con nosotros en el vehículo y con la familia, ¿no? Entonces yo creo que las baterías pues tendrán su reto especial, pero pues ya lo abordaremos poco a poco, ¿no? Y sobre la marcha. Sí, no, pues muchas gracias. Exactamente. Arturo. Bien, pues, para continuar, me gustaría a lo mejor, bueno, voy a seguir este mismo orden en el que los he estado convocando a responder, si no tienen inconveniente, sobre todo Carla, porque a veces dicen que primero las damas y creo que aquí me brinqué ese precepto, ¿no? Muy bien, bueno, me gustaría volver contigo, Olivier, perdón, y comentarte, mira, para ALD, ¿cuáles serían los principales indicadores que deban vigilarse para analizar la gestión y evolución de flotas de vehículos eléctricos e híbridos?
Muchísimas gracias, Paulino, por tu pregunta. Voy a tratar de que mi respuesta quepa en 2 o 3 minutos, porque es un tema muy importante, pero muy grande. Me gustaría enfocarme sobre 4 grandes temas. El primer tema, para contestar tu pregunta, yo me enfocaría sobre todas las herramientas tecnológicas y técnicas. ¿Para qué? Para poder monitorear de manera activa la flota. Creo que es un punto sumamente importante toda la parte tecnológica y técnica. ¿Por qué? Porque a través de esas herramientas podemos administrar de manera proactiva el desempeño de la flota y optimizar lo que para nosotros es un concepto con el cual dormimos, pensamos, comemos, que es el total cost of ownership para las empresas. Esas herramientas nos permiten optimizar el total cost of ownership para nuestros clientes. Es decir, como bien dijo Carla hace poco, si los coches eléctricos son hoy más caros, todos tenemos en mente el precio de un Tesla, pero mucha oferta va a llegar o está llegando especialmente de empresas chinas. Estoy pensando en BYD, etcétera, etcétera. Si los coches a la compra pueden ser más caros, pero hay ventajas fiscales, tipo, por ejemplo, la tenencia, el road tax, que no se paga o se paga poco para los coches eléctricos en comparación de un coche normal. Y obviamente el tema de la gasolina, que es el segundo gasto más importante cuando vemos un TCO normal, un Total Cost of Ownership normal de un coche de gasolina. Eso es la primera cosa, herramientas tecnológicas y técnicas para optimizar el TCO. 2, también Carla lo mencionó, infraestructura de carga. Hoy tenemos que monitorear la infraestructura de carga en México. ¿Por qué? Porque sí se está mejorando la infraestructura de carga, pero todavía lo que llamamos en inglés el fast charging no es tan desarrollado. No sirve de nada de tener un puesto de carga, un centro de carga que va a durar 10 horas para cargar un coche. Eso no es eficiente para una carga, especialmente de last mile. Por eso ALD se está juntando con un partner muy importante para poder ofrecer a su cliente una oferta unificada. Creo que es el segundo punto, monitorear la penetración, digamos, de los fast charging en México. Después, el tercer punto que me gustaría mencionar es todo el tema de los proveedores, monitorear de manera activamente a los proveedores de vehículos. El gran problema que tenemos hoy en México es que muchas marcas, especialmente las chinas, no tienen servicio de mantenimiento o de postventa. Por eso es muy importante de ver cómo este punto va a evolucionar en un futuro muy próximo. No sirve de nada de comprar un coche chino y no poder hacer el mantenimiento. Hay que desarrollar ex nihilo una nueva red de proveedores o ver qué van a hacer esas marcas con este servicio postventa. Y el cuarto punto, para terminar, es lo que llamo Shaping the Future. Es decir, monitorear cuál va a ser las políticas de las empresas para reducir la emisión de CO2 y tener reportes para monitorear esas emisiones de CO2. No sirve de nada de fijar metas muy ambiciosas, pero que no se puede hacer el monitoreo de esas metas a un business plan de 5 o 10 años para ver si estamos cumpliendo con las metas. 2, reportes para claramente monitorear los ahorros. Hay ahorros muy importantes con los electric vehicles, mencioné tenencia, mencioné gasolina, pero claramente hay otros. También, otra cosa, los empleados, encuesta de satisfacción de los empleados. ¿Por qué? Porque manejar un coche eléctrico es una experiencia muy grata para un empleado y eso claramente mejora
la experiencia de los usuarios y, por lo tanto, la productividad, yo diría, de las empresas. Un empleado feliz, una empresa feliz, yo diría. ¿Ok? Básicamente, en 2 o 3 minutos son mis grandes puntos para monitorear la flota, Paulino. Sí, no, perfecto, nos queda muy claro. Y yo creo que sí, debemos estar muy atentos a esa medición, ¿no? De qué efectos está teniendo esta incursión de todos ustedes en las flotas eléctricas, pero también es muy interesante el que tenga ALD ya en mente el monitorear todo esto, ¿no? El user experience el UX, digamos, de esos empleados que lo usan, si realmente están sintiéndose cómodos con esta tecnología, pero también que tengan en el radar, ¿no? Esto de la infraestructura tan importante de la carga, que creo que es uno de los temas más relevantes, ¿no? Cuando se habla de una flota eléctrica. Muchas gracias, Olivier. Bien, continuando ahora contigo, Jorge. Me gustaría ver bajo la perspectiva de Element Fleet, ¿se puede ahorrar de manera relevante en términos energéticos y de servicios? ¿O ustedes cómo ven esta parte? Sí, claro, y como te decía, ya tenemos experiencias con clientes donde estamos demostrando esos ahorros. Digamos, como líderes del servicio de soluciones para flotas, nosotros creemos que estamos en condiciones de mostrar esos ahorros y que se vean en la realidad, tal cual como decía Oliver. Y hay varios aspectos a considerar, ¿no? Claramente el primero que sale a la luz es el tema de la gasolina, todos lo sabemos, hay un 85%, hasta un 85% de ahorro en el costo de la gasolina se puede lograr con energía eléctrica. Pero aparte también hay digamos, siendo inteligente sobre todo hablando de flotas, ¿no? En las ventanas de recarga de los vehículos se puede lograr hasta un 40% de ahorro dentro del costo de la energía eléctrica. Entonces, hay varias cosas a considerar y sobre todo, digamos, con flotas de distribución donde tienen muy definido un recorrido, se puede ser muy inteligente y lograr ese ahorro adicional sobre el costo de la energía eléctrica. Entonces, es un tema súper interesante y sobre todo para las flotas de distribución, ¿no? Con un recorrido fijo. Después, en el tema de infraestructura, también claramente, digamos, como decimos, es un costo adicional a lo que tenemos versus un vehículo de combustión interna, pero también, digamos, haciendo un buen análisis de la infraestructura que tenemos, eligiendo, digamos, el hardware correspondiente a las condiciones que necesitamos, también ahí se pueden lograr ahorros y economías de escalas sobre todo hablando de vuelta para flotas de distribución y donde tengan un centro de recarga combinado, ¿no? Claramente, como mencionaba antes, el tema de los desgastes de un vehículo eléctrico son mucho menor a los de un vehículo de combustión interna, que también tiene aparejado otro beneficio adicional, ¿no? Digamos, al ser el mantenimiento un poco más fácil, también el tiempo del mantenimiento es menor. Y sobre todo cuando hablamos a flotas de distribución, eso es mayor eficiencia de flota, ¿no? Menos tiempo parado el vehículo, más productivo es el vehículo. Entonces, como decía, hay muchas ventajas que se pueden explorar y dentro de esas ventajas también hay beneficios adicionales que podemos asesorar a los clientes para lograr una eficiencia mayor. Así es. Sí, es evidente, ¿no? En sí nos hace ver que sí existe un ahorro muy significativo en esta migración a las unidades eléctricas. Mil gracias, Jorge. Bien, Carla, me gustaría continuar contigo y preguntarte cuáles serían los principales puntos a considerar al elegir una solución de telemetría para una flota eléctrica. Pues que nos brinden la información necesaria para optimizar el uso y extensión de la vida útil de estos vehículos eléctricos, ¿no? Como mencionó Jorge, son vehículos con un desgaste diferente y menor que un vehículo de combustión interna. Entonces, la telemetría, desde mi punto de vista, deberá de darnos información sobre hábitos de manejo y hábitos de carga, ¿no? Para vigilar una cosa que llaman el state of charge, que es así como haciendo símil de cómo cargamos
celular y que dependiendo de cómo hagamos esas recargas, la vida útil de la batería varía completamente. Va a ser algo similar con los vehículos, y siendo la batería la parte principal de un vehículo eléctrico, el tener una solución y una metodología de medirlo y poder optimizar ese uso me parece sumamente importante. Sí, efectivamente, creo que hiciste una buena analogía. Así como nos habituamos al celular y ya sabemos en qué momento lo dejamos cargando y cuánto tiempo lo podemos usar, yo creo que con el carro va a ser lo mismo, ¿no? Ya vamos a generar esos ciclos. Y sí, bueno, también, como lo comentaba hace un momento, también el tener, facilitarles con la infraestructura, ¿no? Y poner los centros de carga en las mismas empresas, pues esto de alguna manera facilita, ¿no? A no estar esperando a ver dónde hay esos centros de carga y de carga rápida, ¿no? Bueno, mencionaba también Olivier hace un momento, ¿no? Mil gracias, Carla. Bien, pues voy contigo, Arturo. ¿Existen riesgos particulares para vehículos eléctricos o híbridos? Y de ser así, ¿cómo impactan en la prima del seguro? Nos contestaste que en cierta forma es casi lo mismo, pero no sé si ven venir más adelante a lo mejor hay algún tipo de investigación o desarrollo que ustedes hagan en ese sentido, ¿no? De estar abiertos a anticiparse a si en efecto llega a haber alguna diferencia para una flota eléctrica para las primas del seguro. No, realmente, Paulino, como decíamos hace rato, el cálculo del costo del seguro no difiere, y no hemos identificado que haya alguna necesidad de cambiar los parámetros que se utilizan para el cálculo de la prima, no son los mismos. Es un hecho, por otro lado, que esta tecnología del vehículo eléctrico, como que ya ha comentado Olivier y Jorge, han llegado para quedarse, ¿no? Y que más bien creemos que con el paso del tiempo veremos otras energías sustentables que compitan con los vehículos eléctricos, ¿no? Ya se oye ahí pruebas de vehículos impulsados por hidrógeno, etcétera, ¿no? Más bien creemos que el tema por ahí es de que se seguirá manteniendo el esquema. Hace rato tú comentabas de que podría haber alguna circunstancia respecto de que si la batería pudiera ocasionar algún tipo de, pues vamos a pensar, de daño, para no ser catastróficos, ¿no? Hemos visto casos, desde luego, de coches que se incendian, déjame ponerlo así, de los que son actualmente a gas o gasolina, ¿no? Pero más bien son derivados de algún defecto de la fabricación, ¿no? Esto podría ocurrir quizá con los vehículos eléctricos o híbridos, ¿no? Pero incluso estos daños que se ocasionan a los vehículos por el incendio, sea de gasolina o porque, un derrame de la batería que ocasionara daños al resto del vehículo, están actualmente cubiertos en la póliza, ¿no? Por eso es que conforme vamos entrando más en detalle de esto, vemos que las coberturas hasta el momento no podemos ser totalmente definitivos de que no habrá nada hacia adelante, y conforme tengamos más experiencia sinistral lo iremos viendo, ¿no? Un punto que sí puede ser posiblemente que afecte los costos, lo comentaba Olivier cuando él se refería al que debe haber un soporte en la postventa en la marca que se elija, ¿no? Tenemos casos actualmente, no de vehículos eléctricos, sino de gasolina, en donde a veces la falta de refacciones de una X marca ocasiona que los tiempos de reparación del vehículo se alarguen. Y eso finalmente conlleva un costo adicional para el costo de la flotilla, ¿no? Podría ser un factor a analizar respecto del seguro, pero ya pensando en un aspecto colateral tercero que nos afectara a que la reparación sea más pronta. Sí seguimos todavía con la idea de que por el momento las pólizas actuales cubren las necesidades del vehículo híbrido o eléctrico. Sí. No, pues muy bien, Arturo. Quizás a lo mejor también digo, porque sabemos que este tipo de vehículos tienen una unidad de alto voltaje. Entonces, a veces digo, sabemos que la indicación es, si algo tiene tu vehículo, llévalo directamente a la agencia autorizada para esto, ¿no? Pero estamos en México. Y en México hay veces que el mismo cliente de repente dice, ay, está muy caro en la agencia, mejor lo llevo al taller, ahí a ver si me hacen el favor de corregirle. Y hay cables y hay líneas que son de alto voltaje, que es como si estuvieras viendo un transformador en una colonia y te puedes electrocutar, ¿no? Entonces, a lo mejor eso pudiera ser algo que las aseguradoras
tendrían que prever, no sé, quiero pensar, yo pensando en voz alta, como daños a terceros o cuando alguien meta mano en esos vehículos y pueda pues, incurrir en un riesgo que sabemos sería innecesario, pero vuelvo a decir, estamos en México y puede pasar, ¿no? Sí, y nada más déjame enfatizar esto, Paulino. Efectivamente, existe la cobertura en la Póliza de Automóviles de Vehículos de responsabilidad civil, o sea, cualquier daño que le ocasionemos a un tercero. Entonces, genéricamente está considerado, aunque pudiera ser bajo el esquema que tú estás comentando, ¿no? No hemos tenido casos, ¿no? Pero bueno, está la cobertura que existe, habrá que especificarla quizá para ponerla más en detalle en el caso de vehículos eléctricos, que un caso de este tipo también está cubierto, ¿no? Sí, y sabemos también que el CESBI, por ejemplo, este organismo, el Centro de Experimentación Vial México, pues ellos hacen muchas pruebas con los vehículos, ¿no? Y validan si las bolsas de aire se abren y todo. Yo siento que también ellos en su momento hoy tienen que tener en el radar el vigilar este tipo de efectos secundarios que pudieran generarse para una flota eléctrica y los riesgos a ocupantes, ¿no? No nomás a los mecánicos que mencionaba hace un momento, sino a los mismos ocupantes que viajan sobre estos mismos vehículos, ¿no? Correcto. Sí, mil gracias, Arturo. Muy bien, pues me gustaría, bueno, hacer una última pregunta a cada uno de ustedes, ¿no? A manera de cierre y darles la oportunidad a lo mejor de que, independientemente de lo que respondan, si quieren agregar algo más en esta participación que nos sirviera como recomendación a quienes nos están escuchando, yo creo que será muy valioso, pues tener gente tan valiosa como ustedes, ¿no? Tan importante y que puedan compartir en este momento a quienes nos están escuchando, ¿no? Entonces, bueno, regreso contigo, Olivier. ¿Cuáles serían las medidas que ALD aplicaría para reducir u optimizar los costos al administrar una flota eléctrica? Muy bien, y voy a tratar de contestar en mi respuesta a las dos preguntas que se ven en el chat de Abraham y de Joel de Puratos. Díganme si logro contestar sus preguntas. A ver, y para Abraham, yo creo, estoy más bien seguro que los usuarios, todos no son candidatos a coches eléctricos. Lo que es nuestro papel, en ALD México tenemos un pool de consultores que diseñan políticas para optimizar el total cost of ownership de las empresas jugando con los diferentes powertrains, eléctricos, plug hybrid, etc. Todos no es 100% eléctrico, 100% hybrid o 100% vehículos con combustión normal. Vamos a ir a una flota verde, eso sí, pero que se puede jugar con los diferentes powertrains que hoy tenemos en México, lo que acabo de decir. Y en ALD México tenemos consultores que permiten optimizar este total cost of ownership. Y para contestar tu pregunta, Paulino, pues hay diferentes, digamos, grandes milestones que tenemos que cumplir, varios pasos, para hacer esto. Primero, el primer grande es analizar la flota. Es decir, desde la ubicación de la oficina, la ubicación de la casa, para hacer un match con los centros de cargadores fast charging o no fast charging existentes. Todavía el hecho de implementar un centro de carga en una oficina no es un proceso tan sencillo, se puede tardar varias semanas o meses. Es decir, que tenemos que pensar en esto, en ubicación de la flota. También otro análisis de la flota muy importante es la repartición entre los coches ejecutivos, que van a recorrer pocos kilómetros de la casa a la oficina, básicamente, y los coches que son más de flotillero o light commercial vehicle, que van a recorrer un recorrido mucho más importante. Donc, primer paso, análisis de la flota. Segundo paso, ¿cuál es el uso de los coches? Y como mencioné previamente, todo este análisis, gracias a la tecnología, fue mi segundo punto, gracias a la tecnología, gracias a la telemetría, cuál fue el kilometraje recorrido para distinguir las diferentes categorías de la flota. El tercer punto es todo el tema de modelizar el total cost of ownership.
total cost of ownership actual con la flota actual en función del uso del coche por los conductores y tomando en cuenta también toda la parte fiscal, estoy hablando de tenencia, y también la parte de gasolina. ¿Cuál es el TCO actual? ¿Y cuál va a ser el TCO proyectado de acuerdo a este análisis por parte de los consultores y por parte de cómo se va a migrar la flota en función de los diferentes powertrains, pero también en función de los modelos existentes en México? En México no hay un abanico hoy de modelos muy grande en términos de coches eléctricos. Bueno, y también la política de la empresa. Es muy importante de considerar la política de la empresa. Y el último punto es toda parte de implementación. Y aquí veo una pregunta muy interesante de Joel que voy a tratar de contestar sobre los altos costos de la batería. Por eso, sí, en efecto, Joel, tienes toda razón. 40 o 50% del valor del coche eléctrico es relacionado a la batería. Por eso es tan importante de tener un back-to-back, vamos a decir, con los OEMs para tener la misma garantía hacia los OEM que vamos a tener con ustedes clientes, aunque se llama un back-to-back. Y aquí insisto para terminar sobre la importancia otra vez de las herramientas tecnológicas y sí, para el monitoreo activo de la flota, ¿okay? Para optimizar los costos. Muy interesante. Espero que conteste tu pregunta, Paulino. No, sí, muy bien, muchas gracias, Olivier. Es muy interesante ver la visión y la postura de cada uno de ustedes desde su perspectiva, ¿no? Y de hecho, bueno, ahorita continuando con Jorge, justo esta última pregunta que yo quería hacer ya va muy enfocada al TCO que nos ha comentado Olivier previamente. Bueno, y haciendo como un comparativo, digamos, entre ese total cost of ownership contra lo que es combustión interna, ¿cuál sería la receta que Element nos podría compartir para implementar la transición de esta flota eléctrica que sea rentable, pues? Sí, gracias, Paulino. Digamos, como decía, digamos, esto es algo que ya estamos viendo en nuestros clientes y estamos acompañando en estos ejercicios a los clientes. Y básicamente, digamos, es digamos, un ejercicio, digamos, clásico de TCOs, pero teniendo en cuenta los beneficios de los autos eléctricos, ¿no? Entonces, la clave, digamos, es el análisis del uso de la flota y definir bien, digamos, de acuerdo a la autonomía, el formato de recarga, la capacidad, el volumen de carga que necesiten las unidades, definir muy bien la unidad, ¿no? O sea, no pagar de más ni de menos por la unidad que necesite para el uso específico que necesitas, ¿no? Luego, el segundo punto es definir qué infraestructura y qué cargador necesitan los clientes, ¿no? De nada sirve, digamos, un supercharger, digamos, para un vehículo que va a estar 8 horas o 10 horas durante la noche parado esperando para cargar, ¿no? Entonces, se puede aprovechar ese tiempo donde el vehículo está parado para cargar y por ahí no se necesita un supercharger, ¿no? Se necesita un cargador tipo 2. Que podía ser muy bien. Entonces, es no sobreinvertir en infraestructura si realmente no necesitas esa infraestructura, ¿no? Después, otro punto que había mencionado antes, claramente el tema de las ventanas, ¿no? Cuando el vehículo está disponible para carga y cómo es la tarifa horaria en ese periodo, ¿no? Entonces, como decía antes, eligiendo bien los periodos de cargas, también se puede lograr ahorros adicionales sobre el costo de la energía eléctrica. El tema de mantenimiento, como bien lo mencionaba Oliver, es un tema que está en desarrollo para vehículos eléctricos y claramente Arturo lo decía, ¿no? Es un tema que las compañías de seguros están mirando y cómo atacarlo. Desde nuestro punto de vista, como comenté al inicio, estamos desarrollando una alianza con proveedores de servicio donde ya estamos certificando talleres para el mantenimiento de vehículos eléctricos y claramente es un
es un tema clave para la definición de estas flotas, donde, digamos, la eficiencia de la flota depende de qué cantidad de tiempo está circulando la flota, y tenemos que maximizar eso, con lo cual el esquema de mantenimiento que definamos para el cliente es sumamente importante, ¿no? Y después un poco también lo que me mencionaba Oliver y un poco Carla, el tema de monitorear muy bien el uso de las baterías, ¿no? Cómo están comportándose las baterías, la carga, el comportamiento, hasta de hecho, para los vehículos eléctricos es más importante el comportamiento del driver, ¿no? Del conductor del vehículo. Porque de acuerdo a la agresividad que tenga o no de manejo, consume o no más energía, ¿no? Entonces, es muy importante también monitorear la conducta del conductor. Y luego, para pagar un poco el punto de infraestructura y los costos, yo creo que es muy interesante lo que, digamos, algunas arrendadoras estamos haciendo, de hacer un paquete todo incluido, ¿no? Meter en una renta no solo el vehículo, sino también la infraestructura. Y eso creo que le va a permitir a las compañías y les está permitiendo, digamos, esa planeación financiera donde el costo adicional que vemos por estas flotas se puede compensar a lo largo del tiempo y, de hecho, mejorar el famoso TCO, ¿no? Excelente. No, pues muy bien. Creo que está perfectamente entendido la postura, y estas recomendaciones que nos das, pues creo que van a ser muy valiosas para quienes nos están escuchando. Mil gracias, Jorge. Carla, voy contigo. ¿Cuál sería la recomendación para adaptar la plataforma de administración a las necesidades de una flota eléctrica? Pues, desde mi punto de vista, identificar las diferencias en el proceso actual versus el draft del proceso con un auto eléctrico. Y digo el draft porque deberemos estar abiertos a ajustarlos a la realidad de cada flotilla, ¿no? Y que sea un proceso escalable para cuando se pueda hacer una implementación masiva del uso de vehículos eléctricos. Por ejemplo, al inicio, previo a la entrega de un vehículo eléctrico, identificar dónde se va a cargar, si se tiene que hacer esta instalación de centros de carga en un centro de distribución, en las oficinas, si va a ser en la casa del conductor, porque es parte de su compensación, revisar si es elegible. Entonces, hay muchos puntos previos. Entonces, yo sí recomendaría hacer una prueba, ¿no?, con un par de vehículos para aprender ese proceso, documentarlo, integrarlo a la plataforma de procesos actuales y ajustarlo conforme se vaya teniendo el aprendizaje, ¿no? Y que esa prueba piloto sea donde o sea más interesante para el negocio o donde afecte menos al negocio. Es decir, no voy a poner una prueba piloto en un vehículo de servicios si el vehículo actual que existe en el mercado no cumple con las necesidades de estos ingenieros, ¿no? O sea, van a tener rango de ansiedad por el rango de batería, etc. Entonces, identificar muy bien dónde se va a hacer esa prueba piloto y empezar a documentar y aprender en el proceso. Sí. Entonces, digamos que ya están abiertos ustedes en ir modificando su plataforma administrativa actual para que contemple todos estos cambios, ¿no? O sea, esta logística, el tener ya en el radar esos centros de carga de las baterías, el identificar esos vehículos, creo que con los puntos que se han platicado hoy, pues ayudan mucho, ¿no? A saber exactamente qué tanto hay que modificar los esquemas de administración actual de esas flotas para que no ignoren ninguno de estos puntos que luego se convierten en costos innecesarios, ¿no? Así es, y son al principio y al final, ¿no? Porque cuando el auto está rodando, pues es el manejo y monitoreo para mantenimiento, aprovechamiento de carga, etcétera, lo que hemos comentado. Pero al inicio, o sea, previo a entregarlo, y aún cuando lo entregamos, ¿qué capacitaciones vamos a dar a los conductores, no? Porque es una nueva tecnología. Entonces, no podemos hacer la misma entrega que hacíamos con un vehículo de combustión, ¿no? Si hacemos una adecuación a la política, ¿cómo los vamos a hacer que estén conscientes de esto? Ese tipo de cuestiones que podrían ser tan sencillas como que firmen la política y la lean enfrente, tendríamos que irla adaptando para que estén conscientes de lo que traen, ¿no? Porque al final son los que van a traer rodando los vehículos y deben de saber cuáles son las implicaciones de estas nuevas tecnologías. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Bien, y por último, Arturo, bien, en realidad, digo, las preguntas que teníamos enfocadas para ustedes
iban pensando que a lo mejor sí había diferencias sustanciales, ¿no? Entre los riesgos que corre un vehículo convencional con un vehículo eléctrico, ¿no? Entonces me gustaría a lo mejor preguntarte o pedirte que nos des tus recomendaciones desde la perspectiva de ustedes como aseguradora a estos clientes, a estas flotillas, a las arrendadoras. ¿Qué recomendaciones les darías para cuando van a suscribir o a contratar su póliza? ¿Qué deben de tomar en cuenta ahora pensando en los vehículos eléctricos? Mira, definitivamente habíamos comentado, primero, sí tendremos que enfatizar en las coberturas estas que tú mencionabas, daños a terceros, que están incluidos. Quizá habrá que revisar las sumas aseguradas, pero, insisto, no se ha visto nada más. Quizá eventualmente temas de garantía original, sobre todo para el caso de las baterías, o garantía extendida, que podrá irse desarrollando, ¿no? Hablábamos también hace rato de que exista las refacciones necesarias para cuando se den estos elementos, que normalmente serán las relacionadas con todo el esquema de la propulsión eléctrica, ¿no? Quizá lo que nosotros vemos también de una manera muy indirecta relacionada con el seguro es que la sustentabilidad cada vez es un tema que seguirá teniendo un peso mayor en la toma de decisiones de todos nosotros, toda vez que el consumidor también está exigiendo una conducta que vaya en relación con este tema de cuidar la naturaleza, ¿no? Creemos, y ya lo estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo si irán siendo más populares las mediciones de la huella de carbono, que ya han mencionado aquí nuestros 3 colegas panelistas, bonos y créditos donde el costo pueda ser menor para utilizar estos vehículos que no contaminan, ¿no? Vemos definitivamente que si alguno de nuestros clientes tiene ya como una política reducir sus emisiones tóxicas, pues seguramente van a inclinarse por solicitar vehículos que pues más bien vayan consistentes con esta medida, ¿no? Por otro lado, quisiera comentar, nosotros en Grupo Ordaz Howden hemos trabajado para reducir el costo de los seguros. O sea, no importa, como ya decíamos, si es propulsado por gasolina, gas, etcétera, para reducir el costo de los seguros con esquemas multiaseguradoras. Como que no es muy común todavía en una flotilla de vehículos grande que tú puedas usar varias aseguradoras para optimizar la inversión en los productos de seguros. Y eso lo hacemos nosotros a través de una plataforma tecnológica que simplifica la operación, y los ahorros que hemos logrado son de 15-20% en el costo total de la flotilla, ¿no? No hay que esperar que todos sean eléctricos, desde ahora existen mecanismos para ayudar a reducir, pues como comentan, el TOC, ¿no? Así es. Muy bien, pues yo creo que ha sido muy, muy valiosa esta plática. Nos dio gusto escuchar los puntos de vista de todos ustedes. Veo mucha coincidencia en este sentido de que todos están ya preparándose y más bien ya dentro, inmersos en esta transición, y que de alguna manera me da gusto escuchar ya fechas más recientes, ¿no? Ya hablan de un 2025 que ya está prácticamente encima y donde ya este esfuerzo a nivel mundial y que en este caso como ALD, Element, bueno, y todos ustedes están ya enfocados y viéndolo muy claramente que para allá van, ¿no? Y que el porcentaje de flota eléctrica va a ser cada vez mayor. Quizás en nuestro país a lo mejor nos va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? Porque no se le está apostando tanto a la energía limpia, pero bueno, es un tema político que pues también tendremos que poner sobre la mesa y jugar, pelear hombro con hombro contra eso, ¿no? Pero yo creo que la tecnología no la vamos a detener. La tecnología sigue, la energía limpia va, y de alguna manera me da gusto escuchar que todos estemos enfocados ya en esta nueva tendencia y que sobre todo en el grupo arrendador ya está planeando cómo facilitar esa transición para sus clientes. Ya tienen pensado cómo hacerles más fácil en ese paquete que nos comentaba, ¿no? De como todo incluido para facilitarles pues todos estos cambios, ¿no? Entonces, pues es muy interesante esto que estamos platicando. No sé si